Buenas noches, queridos colegas del nivel secundaria. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante debido a estos cambios también que se ha dado dentro de la reforma a nivel pedagógico, a nivel de diseño curricular del presente año. Inicialmente el año pasado nos dijeron que el 1 de enero del presente año teníamos que aplicar todos los alcances acerca de la nueva disposición de lo que es el diseño del currículo 2017. Sin embargo, están obligados únicamente los niveles de primaria. Nosotros en secundaria tenemos de alguna manera algún tiempo más para ir incorporando estas nuevas disposiciones del nuevo currículo. Pero para cuestiones de, por ejemplo, planificación, programación, tenemos que tenerlos de todas maneras en cuenta porque es un año en el que vamos a ir incorporando, vamos a ir trabajando y nosotros mismos armando esto en relación a las disposiciones del nuevo currículo. Sin embargo, todavía no tenemos claro lo que el Ministerio se ha comprometido más o menos casi a finales de año, ya para a miras del 2018, tener todo en cuanto a las competencias, los desempeños precisos para trabajarlos. Comentándoles esto, vamos a entrar a lo que es nuestro tema el día de hoy. Acerca del currículo, acerca también de la evaluación. Cuando hablamos de evaluación tenemos que lógicamente hablar primero del currículo. El currículo a lo largo de todos estos años, desde el 2009, ha ido cambiando, ha ido reformándose, ha ido mejorando. Desde el año 2013, que ya todos conocen, estamos trabajando con las rutas de aprendizaje y actualmente ya un diseño que el Ministerio ha determinado que vamos a ir construyendo. Toda esta evolución de las reformas a nivel del currículo en la educación básica regular ha tenido todo un proceso de cambios, ¿no? Entonces es una época en la que vamos adaptándonos a estos cambios y vamos contribuyendo a perfilar este nuevo currículo. Hay diferentes enfoques en cuanto al currículo nacional, el enfoque funcionalista, el enfoque socioformativo, el enfoque conductual organizacional y el enfoque constructivista que no se deja de lado. Todo esto tiene mucho que ver con la sociedad, con la conducta de cada institución, con el sistema, con la organización, con las funciones que tiene cada actor educativo, con el enfoque también en cuanto a los aprendizajes que se quieren lograr y cómo se quieren lograr estos. Cuando hablamos de la organización del currículo, estamos hablando de buscar a responder los requerimientos externos, ¿no? De buscar responder a las competencias que nos pide la sociedad en sí, de buscar afrontar los retos del entorno, y de buscar afrontar los retos personales, institucionales, del contexto actuales, del futuro, lo que nos exige la sociedad para que un estudiante logre pues este aprendizaje para la vida. Dentro de estas concepciones de la organización, como les decía, estas 4 concepciones nos hablan de todo un andamiaje, de todo un sistema, que es lo que ayuda y contribuye a crear ese puente con la realidad versus lo que enseñamos en las escuelas. El Currículo Nacional 2017 básicamente se centra en 2 tipos de enfoque, el socioconstructivista y el enfoque de pensamiento complejo. El socioconstructivista básicamente es que esto que nos planteaba Novak, que nos planteaba Ausubel, es básicamente que el estudiante se inserte a las necesidades que tiene la sociedad, a las necesidades que le exige esta sociedad y a construir este aprendizaje a través de experiencias significativas.
El pensamiento complejo, además, es buscar que los estudiantes logren, a través de retos, a través de actividades retadoras, sus aprendizajes. Como les decía, estos enfoques justamente que busca el currículo 2017, estos enfoques que busca el currículo, nuestro currículo 2017, van orientados hacia al ser hombre que busca, la visión de hombre, de ser humano, de peruano que busca nuestro diseño curricular. La concepción organizacional del currículo está básicamente, y siempre lo va a estar, como es lógico, basado de asignaturas y proyectos formativos. Todo este conjunto de, digamos, componentes dentro de la organización del currículo son básicamente planteadas a partir de situaciones significativas, situaciones reales, abordadas de procesos del contexto, que están dentro del contexto, de retos personales, institucionales, externos, ¿no? Ha habido todo un estudio para incluir todos estos dentro de esta serie de aspectos, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta en esta organización, ¿no? Los proyectos formativos, no dejarlos obviamente de lado, la forma, el compromiso ético, los valores, todo eso está incluido dentro de este Currículo Nacional 2017. Las metas, qué enseñar, cómo evaluar, son el eje fundamental de este nuevo currículo. Cuando hablamos de además de nuestro currículo, hablamos de estos enfoques. Este enfoque que busca el nuevo currículo es acompañar para fomentar en los estudiantes estructuras propias internas que los muevan a nivel cognitivo y a nivel socioemocional. Incluir en la sociedad todos estos enfoques y además ponerlos en práctica, ¿no?, de forma exitosa, para crear buenos ciudadanos, para obtener al final un resultado como orientado hacia un buen ciudadano, que es lo que estamos buscando dentro del currículo. ¿Cómo será la evaluación en este currículo? Esta evaluación, como ya lo hemos visto años atrás desde rutas de aprendizaje, es un enfoque por competencias. Las competencias, las capacidades, ahora desempeños también involucrados dentro de estas capacidades, ustedes van a revisar el nuevo currículo y probablemente este es un poquito lo que yo recojo de la experiencia de campo, que están conflictuados nuestros colegas porque los desempeños son muy generales y ustedes a la letra escogen o revisan los desempeños, son muy generales. Sin embargo, el trabajo que debemos hacer por ahora, porque ya les había comentado desde el comienzo de la exposición, que estamos en la construcción de este currículo. El desempeño, ténganlo claro que son los indicadores. Entonces ustedes a través de ese desempeño general van a precisar en función a los contenidos sus indicadores. Y esos indicadores, como siempre lo hemos hecho, nos van a servir de insumo para evaluar. Es lo que se evidencia en una sesión de clase, es lo que se quiere a través de algún instrumento lograr la evaluación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Los estándares, que son 8 niveles los que tenemos en estos estándares, son los que nos guían, el camino que nos guía al nivel, a esto que también hablan en el enfoque, la excelencia, a buscar el nivel de logro que tienen que tener los estudiantes. Entonces, estos desempeños tienen relación directa con los estándares. La competencia, ¿qué es la competencia? La competencia es la facultad que tiene cualquier persona de poder
articular, saber usar esas capacidades, no una sola, sino un conjunto de capacidades que el ser humano ha ido desarrollando a lo largo de su vida escolar también, ¿no? Porque como ser humanos también vamos teniendo capacidades en otros ámbitos, a fin de lograr el propósito que se busca, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, cuando hablamos de competencia, cuando hablamos de evaluación de este aprendizaje, básicamente es un proceso que nos sirve para considerar, es un proceso incluso sistemático, ¿no? Que nos permite comprobar el nivel de los objetivos, el nivel de la formación que ha desarrollado el estudiante, el juicio, el valor que tiene en cuanto a una información que le hemos dado, por ejemplo, en cuanto a una actividad que ha desarrollado, en cuanto a esa actitud que demuestra en esa actividad. Entonces, esto dentro de lo que es la evaluación, la competencia es la que de alguna manera nos indica qué cosas, qué capacidades va a trabajar este estudiante, ¿no? Ya las capacidades tienen tres digamos, elementos que vamos a evaluar: los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Entonces, estos tres elementos que están dentro de las capacidades son las que finalmente vamos a luego jalar en los desempeños. Esto, de alguna manera, ya no los da estructurado el ministerio a través del currículo. Eso lo tenemos digamos, en cuenta, ¿no? Lo tenemos ya saneado por ese lado. En cuanto a la adquisición de justamente estas capacidades, la competencia, las capacidades, ahora respondemos ya no como años atrás, hasta rutas de aprendizaje. Nosotros, incluso en el DCN 2009, años atrás, recordemos que la evaluación básicamente era el resultado de un tipo de, digamos, de los resultados de las evaluaciones que se han ido dando en el alumno, en el estudiante, ¿no? Para saber en qué nivel está estas capacidades que debería manejar. Entonces, si estábamos hablando del DCN 2009, estos estudiantes en esa época, por ejemplo, recuerdo que trabajábamos por grado, recuerdan, y que cada profesora era, pues, digamos, experta, era responsable de que los niños de ese grado, al culminar ese grado, lleguen a lograr ciertas capacidades. Pero ya cuando viene lo de rutas de aprendizaje, ya no es por grados el asunto, sino viene a ser por ciclo. Entonces habían capacidades que tenían que haber logrado, competencias que tenían que haber logrado los estudiantes ya a nivel de ciclo. Pero ahora, con el nuevo diseño curricular 2017, la propuesta es que vamos a ver un perfil de egresado, un niño, un resultado al final de la educación básica, al final de la educación básica. O sea, ese niño ha tenido que pasar por el sistema escolar desde el nivel inicial, primaria y secundaria. Entonces, cuando cuando hablamos del perfil de egreso, es aquello que el estudiante, una vez terminada la educación básica regular, tiene que haber logrado. Y para eso, obviamente, los estándares nos ayuda mucho conocer el nivel el nivel en el que se encuentra según los estándares, ¿no? Entonces, eso también es importante, es el cambio, ¿no?, que tenemos a lo largo de todo este proceso de diseño, ¿no?, que ahora tenemos, que es un proceso que aún está en proceso. Muy bien. Las metas, y acá hablábamos del perfil del egresado, son 11 y 31 competencias. Finalmente, ¿qué? A ver, vamos a poner por acá. ¿Qué enseñar? Competencias y capacidades en combinación, o sea, ya no son estáticas como años atrás, sino son competencias y capacidades y además desempeños que se articulan para lograr que los estudiantes salgan con un nivel dentro de los estándares aceptable. ¿Cómo enseñar? Esta manera de cómo enseñar y lograr que el currículo 2017
digamos, sea mucho el docente se empodere con esta manera de enseñar, es tomar en cuenta una pedagogía integradora, el enfoque de situaciones, del contexto, de lo real, una etnopedagogía, se puede decir, enseñanza situada, metodología por competencias, y cómo evaluar. Es importante la evaluación, tanto la cualitativa como la formativa. La evaluación cualitativa es, diría yo, uno de los procesos en las que sí nos hacemos uso de instrumentos que incluso nosotros podemos diseñar con algunos alcances, y hay mucha información actualmente para poder hacer uso de instrumentos que a veces incluso no lo tomábamos muy en cuenta, ¿no? Años atrás, hace muchos años, se trabaja en superior, en el nivel superior, lo que es la rúbrica, pero ahora se estila trabajar rúbrica desde la primaria. Entonces se podrían usar algunos instrumentos de evaluación que podríamos fácilmente trabajar en otros niveles. Acá yo les tenía todas las competencias por cada uno de los niveles. Entonces, cuando hablamos de este tipo de evaluación, yo les voy a decir un poquito la importancia que tiene la evaluación en el desarrollo de estas competencias, de estas capacidades que estamos buscando en los estudiantes, de estos desempeños que además estamos construyendo, ¿no?, con los indicadores. Es recoger el nivel de qué tan competente es el estudiante en ciertas capacidades, qué habilidades tiene el estudiante. Entonces, este enfoque que tenemos evaluativo a nivel de lo cualitativo es lo que evalúa el proceso. La evaluación sumativa es válida, pero la evaluación sumativa es generalmente la que se aplica luego de todo el proceso de aprendizaje, al final del proceso de aprendizaje. En cambio, la evaluación cualitativa es la que nos permite valorar el desempeño del estudiante, identificar el nivel actual, crear oportunidades continuas de la combinación de capacidades. A lo largo de toda la sesión se pueden aplicar distintos instrumentos de evaluación, dependiendo de cuán compleja es la sesión. Recuerden que tenemos sesiones que pueden ser continuadas. Entonces, ahí podríamos fácilmente aplicar algunos instrumentos que nos lleven a este tipo de evaluación formativa, a este tipo de evaluación cualitativa, que es lo que evalúa el proceso y lo que mejora y va digamos, corrigiendo aquellos errores que tienen los estudiantes de manera muy amigable, de manera un poco más de observación de ciertos hechos o ciertas actividades dentro del aula de los estudiantes. La evaluación formativa tiene 3 momentos: la inicial, la de proceso y la final, ¿no? La evaluación inicial nos sirve como un diagnóstico de cómo está el estudiante, cuál es su nivel de aprendizaje, cuáles son los conocimientos, los saberes previos que tiene. Nos permite adecuar esa planificación a sus necesidades. Durante este tramo de camino se aplica la heteroevaluación, ¿no?, muy importante de parte del docente. Del proceso a nivel formativo nos permite aprender de los estudiantes, qué les falta por aprender, cómo van esos procesos de desarrollo de estas competencias que vamos a evaluar. Induce a hacer un alto en el camino de determinar los procesos de reforzamiento que deben ser aplicados para ayudar a los estudiantes, a los estudiantes a alcanzar una meta propuesta. En el proceso también debemos de tomar en cuenta la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Estos 3 elementos importantes de la evaluación. Incluso hay muy interesantes, hay instrumentos, hay rúbricas que he visto en algunas escuelas que han incorporado estas 3 evaluaciones dentro de una rúbrica, ¿no?
la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación dentro de la misma rúbrica, de tal manera que sabemos cómo el estudiante se define, cómo el estudiante sabe en qué condiciones está a nivel de ese nuevo aprendizaje. La heteroevaluación, la apreciación del docente que tiene de ese nuevo aprendizaje que tiene el estudiante, y la coevaluación cuando todos en equipo se evalúan y ven entre sus pares qué necesidades tiene el estudiante y cómo además a través de eso, porque la evaluación formativa lo que busca es finalmente ir corrigiendo aquello que necesita mejorar el estudiante. La evaluación sumativa permite, ¿no?, al final del proceso, que estas competencias que el estudiante va logrando durante el nivel se vayan evidenciando a través finalmente de una nota, ¿no?, de un numeral, o en estos casos he visto en algunas escuelas que ese numeral lo convierten en una letra, ¿no?, porque es lo que se exige ahora en estos tiempos en algunas instituciones, ¿no? El perfil del egresado, el nivel del estudiante dentro de esos niveles que manejamos con los estándares, y durante esa parte del camino se aplica la autoevaluación y la heteroevaluación, pero no es básicamente el fin, ¿no?, de la sumativa. La sumativa básicamente es dentro de la evaluación una nota más, ¿no? No es como antiguamente le poníamos un porcentaje a esa evaluación. Entonces, estamos hablando de una evaluación también de alguna manera democrática, ¿no?, que toma en cuenta todos los estilos de aprendizaje, que toma en cuenta el esfuerzo también del estudiante por mejorar, por aprender, y de sus pares que lo ayuden también a ir en ese camino, porque existe la autoevaluación, la coevaluación. Entonces, en relación a los estándares de aprendizaje, la evaluación, ¿cómo vemos la evaluación en cuanto a los estándares? Es un proceso permanente y de reflexión. Por eso es que cuando hablamos de evaluación, que la evaluación es constante porque justamente se aplica este tipo de evaluación formativa y se aplica también esta evaluación sumativa, como es lógico, pero no con tanto énfasis una de la otra. Las dos se dan la mano para, digamos, saber el nivel en el que el estudiante se encuentra. Es un proceso integral y continuo. Está centrado en el aprendizaje, diagnostica, retroalimenta las posibilidades de las acciones. Entonces, ya este estándar y no estandarización es conocer en qué nivel se encuentra mi estudiante, en qué nivel además en qué medida, qué necesidades tiene, cómo lo puedo ayudar a elevar ese nivel, ¿no?, a mejorar en el nivel en que se encuentra. ¿Cómo se evalúan el proceso de las competencias en relación a la enseñanza y el aprendizaje? Tenemos orientaciones según el diseño curricular de educación básica. El primer paso para poder evaluar estas competencias es comprender la competencia evaluar. Eso es importante, que comprendamos la competencia evaluar. Para eso, yo les diría que, como lo ha dicho algunas especialistas cuando se han expresado en los medios, ustedes lo pueden ver también a través de las redes, que nos han dado alcances en relación al currículo de este año, es todavía poder mirar, por ejemplo, algunas sesiones, ¿no?, basarnos en algunos textos, ¿no?, en los textos que manejamos, los contenidos, los conocimientos, ahora llamados conocimientos, esos no van a variar. Lo que está variando es el tema de forma. Lo de fondo no va a variar. Entonces los conocimientos van a seguir siendo los mismos, pero la manera de cómo se organizan esos conocimientos, de cómo ahora estamos hablando de una construcción de ese aprendizaje, y si ese aprendizaje tiene que construirse, no lo construimos nosotros, sino lo construye el estudiante para que sea así significativo, ya tiene ingredientes de que nosotros tenemos que tomar en cuenta
toda esa expertise, esa experiencia que hemos ido ganando a lo largo de nuestra carrera profesional. Entonces, eso es lo que vamos a volcar básicamente en este trabajo, porque si ustedes han visto la manera de planificar, pues no tenemos ya todo dicho ni todo hecho. Es más, el Ministerio recién está capacitando a los colegios públicos para que tengan claro esto de los desempeños, y hasta ahora es aceptable que sigan hablando de indicadores, que sigan guiándose de las sesiones de rutas, que sigan guiándose de las sesiones que tienen otras propuestas. ¿Y por qué? Porque son válidas justamente, porque cuando hablamos del enfoque por competencias, hablamos de mirar al estudiante más allá de un conocimiento a nivel cognitivo, sino que hay todo un conocimiento a nivel social, a nivel cultural, a nivel afectivo. Entonces, eso también se toma en cuenta en nuestro nuevo currículo. Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo, seleccionar y diseñar las situaciones significativas. Y para estas situaciones significativas tenemos que ver a nuestro alrededor, conocer nuestra realidad. A veces la conocemos, pero en la planificación no se evidencia, en la evaluación mucho menos. Entonces estamos evaluando a veces acciones, situaciones que no van muy ligadas con lo que queremos y con el tipo de evaluación que estamos buscando. La evaluación cualitativa va más allá de un número. Va también a ponerse aquellos desempeños antes indicadores que van a ayudar a lograr esa meta que es en nuestra sesión, por ejemplo, que es el propósito de aquella sesión que hemos planificado y que responde además a esa unidad que hemos planificado y que además esa unidad responde a las necesidades de nuestra escuela, que lo tenemos en nuestros documentos del colegio en sí, el PI, el plan anual, etcétera. Entonces todo lo tenemos que articular y además también con los enfoques transversales que nos propone el Ministerio, que son 8 enfoques transversales que tenemos que tener en cuenta para nuestra evaluación, para nuestro logro de medir esos aprendizajes, porque básicamente la evaluación es eso. Eso es lo que busca la evaluación. El cuarto paso es utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. A veces yo veo en algunas instituciones que el construir instrumentos nos aborda mucho tiempo, pero lo más práctico que puedes hacer es, al tener la sesión a la mano, tener tu material que vas a trabajar con los estudiantes a la mano, y a partir de ahí, del desempeño que lo tienes a un costadito, gracias a tu diseño, comienzas a preguntarte tú, a través de verbos, qué cosa va a lograr en esa sesión. Entonces, lo importante es responder con esos indicadores, entre comillas, que ahora son desempeños, o llámenle subdesempeños como quieran. En otros colegios he escuchado hasta el término subdesempeños, que parten de esos desempeños y que me va a ayudar a evaluar al estudiante. Comunicar a los estudiantes los criterios. Antiguamente, me acuerdo hace no muchos años, el docente tenía completamente un total hermetismo en cuanto a los criterios. Al contrario, ahora hay una política de comunicación. Hay que comunicar a los padres de familia cuáles son los criterios que me han servido para tener este resultado, ¿no? Y es todo un proceso el que se va a seguir. Entonces, ya se estila en muchas escuelas, lo he visto muy bien, que comunican al comienzo del bimestre, del trimestre, incluso mensual, comunican los criterios que van a evaluar ese periodo. Entonces, es muy saludable eso, porque los estudiantes saben claro qué tienen que lograr, cómo lo van a hacer, en qué momento lo van a hacer y que al final qué resultados van a tener. El sexto paso es valorar el desempeño actual, valorar aquel desempeño que el estudiante está teniendo y que a partir de él, además, el docente haga una retroalimentación, una reflexión del por qué sus estudiantes. Yo me imagino que cuando el docente ve ciertos resultados
y ve que un 80% tiene ciertas dificultades, entonces yo tengo que preocuparme en ese momento por algo está pasando, preguntarme qué cosas están pasando y cómo puedo responder a eso. Estimados participantes, en estos momentos hemos tenido una falla con el equipo de la profesora Charo a cargo del taller. Ella está, vamos a darle unos segundos para que pueda retomar la conexión. Ya, mientras tanto, veo ya que están enviando sus preguntas. Estamos organizando las preguntas de tal manera que al final de la exposición podamos hacerlas a la profesora Charo. Les recuerdo, tengo aquí en pantalla unas 7 manos levantadas. Hay un icono mano a su disposición, una manito, la cual me indica que son esos profesores los que desean participar, ¿no? Vamos a tener que esperar en el momento que considere Charo para que podamos aquellos que tengan micro y que hayan verificado que su micro esté funcionando, podamos escuchar las intervenciones, ¿no? Las preguntas que tengan que hacer. Bien, vamos a darle un poco de tiempo para que se conecte. Me parece que ya está. Willy, ¿me puedes escuchar? Sí, Charo, ya te escuchamos. Les estuve explicando, bueno, del problema que hubo, pero quería solamente para retomar la transmisión, saber si la diapositiva en la que estamos dice orientaciones según el DCB. ¿Ahí estamos? Sí, un momentito, yo estoy... ¿Tú puedes visualizarlo? Yo no lo puedo visualizar de acá. No lo puedes ver, ¿no? Ya. Estoy, estoy abriendo igual igual mi... PPT. Sí, sí. Ya está, ya lo tengo. Ya, nos habíamos quedado en, me parece, la diapositiva número 18. No lo recuerdo. Ahorita que lo vea. Orientación según DCEB. Ya. Voy a tener que convertirte en presentador nuevamente, ¿ya? Ya, perfecto. Bien, en breves segundos vamos a continuar con la exposición. Estamos esperando que cargue el PPT. Acá nos habíamos quedado. Acá. Ya está. Ya. Mostrar mi pantalla. Sí. Ya. ¿Ahora lo ves? Ya, ahora sí. Ya está. Ya, ¿Me escuchas también bien? Sí, se te escucha bien. Ok. Muy bien, entonces estábamos hablando de los pasos que son importantes para la evaluación, para evaluar estas competencias y además comunicar a los estudiantes, les hablaba de los criterios que son importantísimos a los padres de familias más, ¿no? Tener claro aquellos criterios con los que se va a evaluar y eso parte básicamente de una planificación. Valorar estos desempeños y además el último paso, retroalimentar y ajustar la enseñanza. O sea, no se trata de una enseñanza rígida. La evaluación formativa busca básicamente indagar acerca de las representaciones, las estrategias que ha utilizado el estudiante, los errores también, para poder nosotros a partir de ella comprender la condición en la que se encuentra el estudiante,
la razón por la que puede estar en esa condición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la condición, como para que sea mucho más sencillo explicárselas, es la interactividad, esos criterios de evaluación que hemos destacado con un valor, les hablaba antes de la democracia, ¿no? Donde ellos, a través de esa evaluación, también dicen, explican, comunican qué es lo que les ha resultado más difícil, qué es lo que no comprenden aún. Hay una comunicación horizontal entre el docente y el estudiante. La razón por la que podría también se refiere al valor, ¿no? Que la ayuda que podríamos brindar a raíz de estos resultados. Entonces, esa ayuda, lógicamente, permite que los procesos estos de construcción que realizamos con los estudiantes sea óptima. Comprobar en qué fase de construcción el estudiante se encuentra en relación al aprendizaje. Identificar esas deficiencias y problemas con el fin de introducir oportunas modificaciones. Es flexible, al igual que toda programación, planificación que tengamos, trabajamos con seres humanos y definitivamente es flexible. Identificar las dificultades que puedan presentarse en nuestros estudiantes es nuestra preocupación, es determinar esos temas de interés que los motivan, que pueden ser superados además y así que se sientan involucrados para poder responder y para poder hacerse a ese aprendizaje, a ese nuevo conocimiento, aprendizaje. La evaluación sumativa, que es lo más, lo que hemos venido básicamente, conocemos a mayor profundidad, sirve para verificar esos aprendizajes ya estipulados, con la intención con las que se alcanzan los criterios y esas condiciones previstas. Incluso la sumativa, ¿no? Por lo general, en algunas escuelas está pues ya sistematizada, institucionalizada, ¿no? Hay una evaluación, entiendo yo, a los colegios antes llamados preuniversitarios. Recuerdo que habían las evaluaciones de entrada, de salida, de todos los días. Entonces, eran evaluaciones sumativas que iban casi con el mismo nivel de exigencia y naturalidad con las que se hacía la evaluación, se aplicaban la evaluación formativa. Entonces, eso de acuerdo a cada sistema también de escuelas. Ahora por un tema de hasta de pensiones, ¿no? Se suele incorporar este tipo de evaluación, ¿no? Sin embargo, tiene pues alguna relevancia en cuanto a los resultados, ¿no? Que se pueden además sumar al tipo de evaluación formativa, ¿no? Además, la sumativa permite de alguna manera determinar los aprendizajes alcanzados. Sabemos que también hay evaluaciones censales que se aplican en las escuelas y básicamente son resultados de cómo, en qué nivel se encuentra el estudiante y que básicamente no toma en cuenta los factores que pueda haberse suscitado, ¿no? En la aplicación, ¿no? Simplemente es un resultado. Permite conocer recursos cognitivos, psicomotores incluso, que los estudiantes deberían manejar. Nos permite también detectar si se ha producido alguna generalización o transferencia, ¿no? Nos permite apreciar la manera en que nuestros estudiantes son capaces de, digamos, en qué sentido funcional útil están aprendiendo ciertos conocimientos. Identificar los aspectos que permanecen débiles con los estudiantes para, a partir de ellos, conocer las necesidades e intereses. Planifica las nuevas actividades, nos permite hacer esa planificación y valoramos a través de ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque básicamente son resultados que vamos a tener al término de cierta aplicación de ciertas actividades, de ciertas acciones que hemos ido desarrollando en el aula. ¿Quiénes
debemos realizar o quienes realizan la evaluación de los aprendizajes. Nosotros, como docentes, somos los que realizamos directamente esa evaluación. Sé que es bastante tediosa para algunos, pero lo que básicamente hace que esto sea más sencillo es tener claro los objetivos, tener claro qué instrumentos aplicar, ¿no? Para el tipo de evaluación formativa, básicamente los más conocidos son las listas de cotejo, listas también de control, los registros, ¿no? El anecdótico, los descriptivos, la escala de estimación, que también se está usando mucho, los portafolios, también me encanta el uso de portafolios, aunque es bastante más complejo, pero les ayuda incluso en uno de los elementos que nos exige el portafolio, es la reflexión. Interesante es el uso de portafolios, las exposiciones orales, las guías de evaluación de proyectos, por ejemplo. Y todo eso, pues, sí es lo más, si ustedes lo ven en jerarquía, es uno de los puntos importantes bajo nuestro sistema y bajo los alcances, las exigencias que nos exige el ministerio, ¿no? Porque básicamente vamos a hacer un informe, vamos a comunicar, ¿no? A nivel sea de colegio público o de colegio privado por convenio, en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes. Y cuando se aplica la evaluación censal, se hace a nivel nacional, ¿no? Entonces, finalmente, este tipo de, la evaluación en general es fundamental dentro de nuestro trabajo. La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación la debemos realizar, bueno, cada uno dentro de su, del lugar o de la situación que quieras evaluar, ¿no? La heteroevaluación que parte de nosotros no debe ser esa heteroevaluación que vaya a etiquetar al estudiante o que vaya en ese sentido dejaría de lado los prejuicios que a veces tenemos como docentes, ¿no? La coevaluación que le hacen los compañeros es cosa seria, hay que enseñarle a los estudiantes a tener una coevaluación real también, que ellos sepan ser críticos de ellos mismos y de sus compañeros. En la autoevaluación, lógicamente ya ellos son críticos de su trabajo, del nivel en que se encuentran, ¿no? Entonces eso es importante para lo que es la evaluación. Una cultura evaluativa. Sin embargo, yo puedo decir por el trabajo de campo que realizo, la cultura evaluativa aún está en proceso, nos cuesta a nosotros mismos como docentes evaluarnos, ¿no? Evaluar nuestro trabajo, evaluar nuestro desempeño, porque si hablamos de evaluación del estudiante, también tenemos que evaluarnos nosotros en el sentido de que si estamos estamos trabajando con aquellos instrumentos que nos permita evidenciar esas competencias que el estudiante tiene que lograr. Nos está permitiendo, estamos trabajando a miras a buscar este perfil con el estudiante. Tenemos que hacerlo y es un trabajo a nivel de institución, no es un trabajo individual. El tema de la evaluación es ahora fundamental y es necesario que todos nos comuniquemos porque de esa evaluación dependerá de que el estudiante esté logrando o no ciertas condiciones para el siguiente, porque si bien es cierto hay una medida, hay una evaluación, ¿no? A nivel nacional que se aplica y eso nos da de alguna manera luces para saber en qué nivel están los chicos. Es aplicable en segundo grado, en cuarto grado este año, en segundo de secundaria, espero yo también en quinto de secundaria sería interesante, ¿no? Pero bueno, ya son disposiciones del ministerio para aplicarlas en ciertos grados, ¿no? Y supongo que la cosa se irá extendiendo con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de evaluación es acostumbrarse pues a ser evaluado, acostumbrarnos a organizarnos para esa evaluación y acostumbrarnos también a compartir aquellos instrumentos que fueron un éxito en mi sesión, en mi proyecto, en
en mi observación, ¿no? De ciertas conductas. Entonces, eso también tenemos que aprender a compartir, porque el tener un instrumento, digamos, óptimo, depende mucho de esa experiencia, de esa construcción que hemos ido con los años adquiriendo. Entonces, no es un trabajo egoísta, no es un trabajo individual. La evaluación es responsabilidad de toda la institución educativa y es uno de los ejes importantes para saber en qué nivel se encuentra mi estudiante, a nivel, si va a lograr pues llegar a eso que se busca, a esos elementos que se buscan dentro del perfil. Eso es importantísimo. Entonces, cuando hablamos de qué evaluar, hablamos de estos instrumentos que a través de estas técnicas se pueden dar. Acá podemos visualizar. De la observación tenemos básicamente los registros y las rúbricas. Para la medición, estos instrumentos nos ayudan también los registros y rúbricas. Para la autoevaluación, les comentaba yo, dentro de las rúbricas podemos incluso incorporar la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Entonces, hay todo un desarrollo en cuanto a instrumentos de evaluación que tenemos a la mano, que podemos consultar, que podemos adaptar, que podemos mejorar también y que podemos además adaptar a niveles, a los diferentes niveles que manejamos dentro del estudio de la básica. Entonces es importante también seguir haciéndonos expertos en el uso de instrumentos. ¿Dónde se van a aplicar estas evaluaciones? ¿Dónde se va a evaluar? ¿Bajo qué contextos? ¿Con qué herramientas? El cuaderno, los informes. Yo diría más orientado a las pruebas orales, ¿no? Hay pruebas escritas, los test, la resolución de problemas, la participación en clase, los experimentos, la comprensión, las exposiciones orales, ¿no? Incluso dentro de ciertas actividades que ya están dentro de un sistema, ¿no? Yo recuerdo que en algunas escuelas se lleva lo del plan lector y tienen también toda una serie o tienen un instrumento con el cual van a evaluar esto. En educación, en psicomotricidad, también en el área psicomotriz también tienen instrumentos que necesitan aplicarse. Y además, no dejemos de lado el aspecto valorativo. Los valores son importantes dentro de la evaluación. Esto lo tienen mucho más claro los colegios, incluso por la experiencia les digo, los colegios religiosos, ¿no? Incluso tienen ya los valores estipulados por la misma institución. Y toda esta evaluación toma en cuenta también ese aspecto, ¿no? Incluso evalúan el aspecto espiritual, se puede decir trascendental, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante dentro de nuestra realidad además y de diferentes sistemas educativos dentro de uno grande, un macro, este tipo o la evaluación dentro de cada escuela, cada institución, ¿no? Que maneja todo un sistema a veces diferenciado, ¿no? Tenemos varios estilos de escuela, ¿no? Acá tenemos una escala, la que se va manejando, ¿no? Ya desde rutas de aprendizaje estamos hablando de la evaluación de tipo cualitativo a través de las letras, ¿no? El AD, el A, el B y el C. El AD por lo general en algunas escuelas lo aplican a través a partir del segundo bimestre o trimestre, ¿no? Entonces, porque es un nivel de logro destacado. Bueno, yo a lo largo de toda esta exposición, se puede decir, he dado las pautas, lo fundamental que es evaluar. Ahora quisiera conocer sus dudas, sus comentarios, qué cosas ahora les están causando a ustedes cierta, digamos, controversia, ¿no? Porque algunos, y lo he escuchado de colegas,
que me dicen, ay, es que antes evaluábamos solamente la evaluación sumativa y basta, ¿no? Y ya era bastante y teníamos un peso, ¿no? Que le dábamos a ciertas evaluaciones. Entonces, quisiera también que me comenten acerca de su escuela, de cómo en su escuela se va viendo esto de la evaluación y qué tan serio es para ciertas escuelas. Hay escuelas, les comento, dentro de en nuestro país, ¿no? Así como en Japón, ¿no? Que el estudiante no repite, o sea, automáticamente pasa al siguiente año y tienen toda una visión de cómo ver la evaluación de manera diferente a la nuestra realidad. Hay escuelas, les comento, que no dan informes a los padres a nivel de todo un protocolo, ¿no? De un documento, no. Al padre de familia se le va comunicando, hay una conversación lineal, horizontal con el padre de familia y constante del avance de sus hijos. Entonces, son diferentes situaciones, realidades, sistemas que en nuestro país tenemos dentro de tantas instituciones educativas que tenemos en nuestro país. Entonces, quisiera que me comenten también eso. Es interesante para mí conocer cómo es que están evaluando, cómo es que a través del enfoque por competencias, que seguimos trabajando con eso ya desde años atrás, vamos incorporando esta evaluación también según las disposiciones del currículo y además con miras a lograr este perfil en nuestros estudiantes. Muchas gracias, Willy. A ver si me ayudas con las preguntas. Sí, Charo. Bueno, comenzamos. En realidad tenemos ya una buena cantidad de preguntas que nos han enviado escritas. Muy bien. Así que vamos a ir viendo algunas preguntas y vamos a ir dando también, intercalando con algunas intervenciones, ¿ya? Ya está, perfecto. Bien, entonces la primera pregunta, bueno, en realidad hay muchas preguntas, estoy tratando de agruparlas para poder atender a la mayor cantidad que podamos. Una que se repite con frecuencia es si podrías aclarar la diferencia entre competencia y habilidad. Ya. Las habilidades están más que nada ligadas a las capacidades. Antiguamente usábamos el término de destrezas, ¿ya? Entonces, todas estas son sinónimos de estas capacidades que son, que si ustedes revisan el diseño curricular, van ligadas básicamente a verbos, actividades, a situaciones que se evidencian. La competencia es el logro final, lo que se busca que el estudiante tenga, pero esa capacidad, esa habilidad se encuentra dentro de la capacidad antes llamada años atrás destrezas. Entonces, básicamente son las acciones, los conocimientos ligados con las acciones que va a realizar el estudiante. A partir de esas capacidades que tiene que haber logrado a lo largo de ahora de la básica, ya no hablamos del ciclo, ya de la básica, ahora los desempeños tómenlo de manera más práctica como si fueran los indicadores, ya en cuanto a lo que es planificación de aula, ¿no? Planificación de nuestra sesión en el aula. Bien. Entonces, la siguiente pregunta, Charo. Nos indican en 2 horas de clase, que es lo que generalmente tienen los docentes, ¿cómo se puede evaluar de esta manera, ¿no? Medir de esa manera los indicadores? En el campo, cuando yo observo, básicamente cuando hago consultoría y observo la sesión, sé que el tiempo nos es bien tirano. Lo que sí tienen que tener en claro es que quien está frente a los estudiantes, quien conoce la realidad de sus estudiantes, sus estilos, sus ritmos para aprender, sus motivaciones, sus intereses, es el docente que está en aula. Y ese docente sabe que sus alumnos tienen cierta, digamos, necesidad, ¿no? Requieren más tiempo para hacer ciertas actividades, entonces lo que tengo que hacer yo como docente es dosificar, no saturar. A veces queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos claro nuestro propósito. Entonces, tener claro nuestro propósito, conocer a nuestro estudiante, programar en función a sus necesidades, a esas destrezas, a esas capacidades que maneja, es importante.
tenerlo claro, esa es como nuestra brújula. Entonces, si yo veo una sesión que es así, o sea, Willy, en la realidad es que nos agobiamos con el tema de programación y en otros países, por ejemplo, ese tema no es tan fundamental, ¿no? Porque ya el docente sabe hasta de memoria qué cosa va a hacer, ¿no? Por tantos años de experiencia algunos que tenemos. Entonces, a veces el programar es el tema más complejo y encima evaluar, ¿no? Lo que tienen que tener claro es su propósito, las necesidades, el ritmo de sus estudiantes. Y si bien es cierto, tienen un modelo que hasta nosotros les alcanzamos de sesión, es un modelo, es flexible. Tú lo puedes adaptar, tú lo puedes manejar, tú puedes quitar, poner. Entonces, tú tienes que responder con esa programación a lo que necesitan tus estudiantes. La evaluación forma parte de la sesión. La evaluación, tanto formativa como sumativa, puede ir dentro de la sesión misma, en la parte final, a lo largo de toda la sesión también, porque vas a ir preguntando, vas a ir haciendo de pronto una lluvia de ideas, vas a ir viendo el nivel de participación de los estudiantes. Entonces tú también estás observando eso. Sí, a veces yo, incluso con el rostro, ya voy viendo, uy, tienen una cara de interrogación, ¿cómo llegaré a la evaluación? Y finalmente cuando tomo esa fichita al final, me doy cuenta, uy, ya, todo, tengo que hacer una reflexión de lo que les he impartido ese día y de pronto el día siguiente hacer una nueva sesión, ¿no? Reformular esa sesión, incluir ese tema y tal vez incluir ese indicador y algún otro más, porque ya estoy haciendo nuevamente, estoy cogiendo otra vez ese conocimiento porque no les quedó claro. Entonces, para eso también me ayuda la evaluación, ¿no? Para tener claro si los alumnos aprendieron o no aprendieron, si no, no tendría caso pasar con el siguiente tema y no tener eso claro, si esa es la razón de ser de mi práctica, de mi trabajo. Sí, Willy, a ver. Bien, Charo, gracias. Bien, ahora vamos a darle pase a los profesores que están con la mano en alto, ¿ya? Edith, Perfecto. vamos a empezar con Edith Palacios. Edith, buenas A noches. ver, un momentito, parece que se desanimó. Con Nelson A ver. Ingarroca. A ver, profesor Nelson, coménteme cómo es en su escuela, en qué medida están trabajando los diferentes instrumentos, sistemas evaluativos en su escuela. Buenas noches. Adelante, profesor Nelson, escuchamos. ¿Ahora me escucha? Sí, un poquito más alto, si puede. Buenas noches. Sí, sí, le escucho, profesor. Buenas noches. Sí, quería acotar con una breve información y también a modo de pregunta. ¿Ya? Siempre los profesores tenemos que ver con un factor bastante importante que a nosotros nos causa bastante inconveniente, es el tiempo. El tiempo es muy preciado para nosotros, en los cuales nos es muy difícil tal vez abarcar todo nuestro conocimiento para dar a conocer a los estudiantes, y en los cuales nos impide pues tal vez llegar a todas las preguntas que nuestros alumnos nos hacen. A mí como docente me gustaría responder todas esas inquietudes, en las cuales lo que a mí me impide es el tiempo, porque el tiempo es bastante preciado, en los cuales a veces tengo 45 minutos, a veces las 2 horas pedagógicas, en las cuales no me alcanza pues para poder satisfacer todas las preguntas de mis estudiantes. Eso sería, cómo sería la manera, cómo puedo llegar para que todos mis estudiantes queden satisfechos con las inquietudes que tienen, porque tampoco me gustaría pues dejarlos para la siguiente clase, porque sería algo en los cuales tal vez estoy reprimiendo sus inquietudes, ¿no? Esa es mi pregunta. Muy bien. Gracias, Nelson. Nelson, te comento que básicamente lo que encuentro en el nivel secundario cuando he tenido la oportunidad de hacer la consultoría a los docentes es la dificultad que no tienen los prerequisitos.
o no los tuvieron como base dentro de la primaria, ¿no? Sobre todo, con más énfasis, los niños que pasan de sexto grado a primero a la secundaria, ¿no? Entran al sistema del nivel secundario. Hay muchos prerequisitos que todavía están en el aire y a veces quienes son responsables, pues, ya no están y nosotros tenemos a los alumnos aquí y ahora y tenemos que, como dices tú, surgen muchas preguntas porque ahí nos damos cuenta de que hay prerequisitos que deberían manejar los estudiantes y aún no lo tienen. Entonces, me encanta que tú te preocupes por eso, porque eso es lo que nos va a permitir además ir avanzando. Sé que hay un tema de tiempo. El tiempo, en verdad, y justamente fue, siempre ha sido la inquietud de los docentes cuando se ha hecho capacitaciones en el ministerio. Cuando hemos realizado las capacitaciones en el ministerio, lo que nos piden es una sesión. Hagamos una sesión, a ver si a ustedes les alcance el tiempo. Entonces, nosotros podríamos básicamente hacer, ¿no?, una sesión, ¿no?, simular una sesión, qué sé yo, pero como te repito, quienes manejan el tiempo, quienes saben de las necesidades, de las debilidades que tienen sus estudiantes y de las fortalezas además, porque si las tienen, son ustedes. Entonces, cuando me siento a programar, incluso yo suelo tener esa práctica con lápiz, pongo aquellas preguntas que podrían surgir de mis estudiantes. Entonces, y además, repreguntar, o sea, la mayéutica, que aún todavía es nuestra debilidad, el arte de preguntar. Yo admiro a los comunicadores porque ellos saben formular las preguntas, sacan información aunque el entrevistador no quiere darlas, y un tema no de manejo de saber cómo formular esas preguntas es importante. Entonces, cuando tú tengas muchas dudas de algún tema con los chicos de secundaria, tú lo que tienes que hacer básicamente es llevarlos a la investigación. Ellos también pueden investigar, motivarlos para que lo hagan, tener espacios en el aula también que les permita investigar, ¿no? Hablar, tiene que estar institucionalizado en tu colegio, ¿no? Darles espacios, permitirles de pronto hacer, si no tienen la biblioteca en el colegio, hacer una campaña, buscar información, comentar noticias. Entonces, eso va a hacer que despierten un poco su espíritu investigador y que también ellos traigan la siguiente clase, aquel cuestionamiento que hicieron, que ellos traigan una alternativa de respuesta. Y otros también pueden hacer lo mismo. Entonces, sé que es muy tirano el tiempo ahora, sobre todo porque cuando hablamos de construir el aprendizaje, se pasa por todos los procesos didácticos que las áreas exigen y además tenemos que respetar los procesos pedagógicos de la sesión. Entonces, si hablamos de un inicio, de un desarrollo y un cierre, muchas veces te diré yo un 80% de colegios a los que visito y de aulas a las que visito no llegan a la fase de cierre y ese es básicamente un problema, ¿no? Un problema. Entonces, tenemos que aprender a dosificar nuestro tiempo, aprender de pronto a generar dentro del estudiante las ganas de seguir investigando, no conformarse, porque el tiempo es corto y a veces, por lo general en casa tampoco se propicia ese espíritu investigador. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que dosificar, tenemos que incentivar a los chicos que sigan investigando y nombrar a esos trabajos, a ese trabajo cooperativo que hacen en equipo, ¿no? Un monitor, un compañero que pueda ayudarlos también. Es importante apuntar y tratar de buscar soluciones a esto que nos agobia, ¿no? Que es el tiempo y sobre todo nosotros que entramos por horas. Eso yo me imagino que debe ser súper frustrante, ¿no? No terminar, dejar las cosas inconclusas, no llegar ni siquiera a hacer algunas preguntas de metacognición. Es importante entonces dosificar. Sí, Willy, ¿alguna Sí, otra intervención? sí. Vamos a escuchar ahora a ver a Edinson Muchas gracias, Edison, también. Ingarroca, ¿ya? Que hace un momento no pudimos escuchar. Perdón, ¿el nombre es Edison? Edinson Edinson, ya, ok. sí. Adelante, Muy bien. profesor. Bien, no se le escucha. Vamos a... Ya debe ser el tema del audio. A ver, por escrito,
colegas, si dejan sus Bien, vamos cuestionamientos, sus a preguntitas. escuchar entonces a Davis Hernández. Buenas, profesor Davis. Adelante, profesor Davis. Bien, le recordamos que aquellos que están levantando o presionando el icono mano deben contar con un micrófono para poder escucharlos, ¿ya? Cirila Gutiérrez, adelante. A ver, la profesora Cirila, buenas noches. Nada. Parece que tenemos problemas de audio con los colegas. Debe ser también la red que está saturada a esta hora. Bueno, yo les comento mientras, ¿sí? Tú me dices, Sí, yo Willy. tengo otro. Blanca Perfecto. Jacqueline, a ver si... Blanca Jacqueline, escuchamos. Adelante. Buenas noches, Blanca. Nada, ¿no? Vamos a probar una más y si no pasamos con las lecturas, ¿ya? Luz Marina. ¿Ya? Luz Marina Guamaní. A ver, lucecita por ahí. La profesora Luz, ¿la escuchamos? Nada. El tema bien, es la red. vamos a, mientras se va corrigiendo esto del audio, vamos a leer algunas preguntas, ¿ya? Ya está. Bien, acá nos dice Manuel Uchuya, nos dice que el perfil del egresado tiene mucha similitud respecto a los verbos con la taxonomía de Bloom, ¿no? ¿Qué es Ya. qué es lo que se quiere de un alumno egresado? Sí, básicamente el currículo que ahora tenemos, que ahora estamos manejando, toma mucha parte del marco teórico de la taxonomía que usa Bloom en cuanto a lo que es la evaluación. Años atrás ya en trabajos de investigación conocemos, ¿no? Cómo Bloom propone, ¿no? Este tipo, a través de su propuesta, cómo se va evaluando y cómo a través de ciertos instrumentos que incluso él también nos propone, podemos evaluar, ¿no? Mucha similitud la encontramos porque básicamente también dentro del marco curricular de lo que plantea el currículo nacional, vamos empleando, sobre todo los verbos, ¿no? Los verbos básicamente en cuanto a los conocimientos, a la comprensión, ¿no? A la síntesis, a la evaluación. Hay incluso cada institución, ¿no? Se guía de alguna manera por aquellos verbos que le van a ayudar a evaluar, ¿no? Yo he visto incluso algunas escuelas ya está sistematizado esto de toda verbos que van de menos a más, ¿no? Mientras que en el inicial dice, por ejemplo, señala, en la primaria dice identifica, en el nivel secundario ya se habla de reflexión, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto lo que dice de inferencia, ¿no? En el nivel secundario. También hablamos de eso en superior, ¿no? En el currículo, que no ha cambiado mucho en el nivel superior, está un poquito abandonado, ¿no? En identificar, en tabular, en definir, ¿no? Entonces, sí, tiene mucha razón. Y eso es lo que queremos lograr también con los colegas, ¿no? Que como en la música, ¿no? No hay nada nuevo, sino que es ordenar las notas de manera diferente, con otros tiempos, y de pronto sale una nueva creación. Es así en educación. Muy bien. Bien. Acá hay otra pregunta. Si nos puedes explicar un poquito más sobre criterios y estándares. Ya. Los estándares son los que a nivel de todo un estudio, de toda una organización un poquito más, se puede decir, más especializada, se ha realizado. O sea, estos estándares
de los que estamos manejando desde rutas incluso. Estábamos hablando de marco, el cuadro de, no, perdón, el marco, ya se me fue el nombre, pero en las rutas también estábamos hablando de los estándares, pero estos estándares ya dirigidos hacia los niveles que va a lograr el estudiante en la educación básica, ¿no? Ya no de estándares, ¿se acuerdan? Por ciclo, que estábamos hablando con el modelo anterior. Ya con este modelo del currículo presente, tenemos que, estamos hablando de estándares mucho más especializados, ya estándares que se supone, en teoría, vamos a, por lo menos, a trabajar algunos años más, ¿no? Los criterios de evaluación son básicamente los aplicables en instrumentos mucho menos macro, ¿ya? Los criterios que voy a aplicar para una evaluación puede ser, por ejemplo, para un producto, ¿no? Criterios de evaluación que puedo aplicar para, por ejemplo, la elaboración de un afiche, criterios que puedo aplicar para la elaboración de un poema, criterios que puedo aplicar para una exposición. Entonces los estándares son más macros, son los que es el techito del cual los estudiantes tienen que llegar al final de la educación básica, ahora a lo largo de toda la educación básica. Entonces, por eso tenemos 8 niveles bastante complejos si ustedes los revisan, y además estándares que se toman en cuenta en la práctica, en las evaluaciones ¿no? Entonces, podríamos definirlos como los estándares macros y los criterios que se usan a nivel ya de programación, de productos, de actividades, de aplicación a lo largo de la aplicación de ciertas estrategias, de la aplicación de los procesos dentro del área, incluso. Esos criterios son los que además debemos de compartir, como les decía a lo largo de la exposición, de compartir con los niños, con los padres de familia, con los que están involucrados en preocuparse en mejorar la calidad, ¿no? Educativa. Bien. A ver, la siguiente pregunta. Nos dice Blanca, quisiera saber cómo elaborar las evidencias. Las evidencias que ahora se piden mucho, hace poco estuve dictando un taller, una capacitación vía virtual también. Las evidencias eran básicas para nuestro trabajo. Nos pedían que los docentes que estaban llevando la tutoría nos presenten las evidencias. Las evidencias salen del trabajo en sí. Evidencia, por ejemplo, para esto de la acreditación, si están interesados en el tema también investiguen, entren a ver estas exigencias que está teniendo, que se está teniendo a través del CINEACE, lo que se necesita para ser acreditado como institución. Ahí también mencionan mucho el tema de las... ¿me puedes repetir el término, por favor, Willy? ¿Se me va? Evidencias. De las evidencias. Por ejemplo, si te voy a hablar a nivel de institucional para que la colega tenga el ejemplo y lo tenga claro. A nivel institucional, por ejemplo, para esto de la acreditación, se piden todas las evidencias posibles para que el ente acreditador diga, muy bien, en esta escuela, en el tema de tutoría, se preocupa, ¿no? Y de pronto eso responde a ciertas matrices y todo esto para ser acreditados. Entonces, el tema es que, por ejemplo, recuerdo cuando estuve en una comisión de acreditación, a propósito, teníamos que tener evidencias. Nos pedían, para la tutoría, ¿qué evidencias tienen? Muy bien, tenemos guías de observación, registros anecdóticos, conversaciones con los estudiantes, tenemos la firma, de pronto hicimos un taller para abordar el problema del bullying, entonces tenemos evidencias de las firmas, de las actas, de la participación de los estudiantes, incluso fueron invitados los padres de familia, las fotografías, los videos. Lo mismo pasa en el aula. Cuando yo trabajo en mi aula, tengo ciertos proyectos, ciertas actividades que voy a hacer con mis chicos. Las evidencias son, número 1, ¿cómo sé yo que han logrado ese aprendizaje? Mis fichas,
¿Cómo sé yo que además esa evaluación que he hecho ha sido, digamos, a través de la observación? Les tomo fotografías, videos, fichas, registros, todas esas forman parte de mis evidencias. Es como cuando un investigador quiere descubrir al responsable de la pérdida, no sé, de una joya, buscas evidencias. Entonces, ¿cuáles son mis huellas digitales? De pronto esa persona forzó la puerta para realizar el robo, dejó se llevó la joya y dejó un cabello. Entonces, todas esas evidencias me ayudan a descubrir al culpable. En mi caso, como docente en la práctica, es las fotografías, los videos, las fichas, mis registros, todo eso además me va a permitir, y además, por ejemplo, los que cuentan con equipos multidisciplinarios, ¿no? Derivación al psicólogo, derivación a la coordinadora de tutoría, que me preocupé, ¿no? Las citas con los padres de familia, el registro anecdótico, mi diario de la maestra, ¿no? Donde coloco de pronto fulanito, ¿no? Le pegó al compañero. Todas esas cosas son mis evidencias y yo les cuento cada curiosidad. Recuerdo que en una escuela una colega tuvo ciertas dificultades con los padres, ¿no? Que ustedes saben que no hay niño problema, sino padres problema. Tenía su registro anecdótico con la firma y el sello de la directora cada vez que citaba a los papás, ¿no? La profesora no se cansaba de citarlos y no había respuesta. Y al final del año los padres vienen y le increpan ciertas cosas, entonces eso le sirvió a ella, por ejemplo, de evidencia. Entonces, cuando hablamos de evidencia, son todo aquello que puede probar que tú en algún momento, en relación a la evaluación, por ejemplo, que le has hecho, que has aplicado esta autoevaluación, esta lista de cotejos, has aplicado tus instrumentos que sueles aplicar, entonces tu rúbrica, todo esas son tus evidencias. Muy bien, Willy, ¿alguna Bien, otra pregunta? Sí, bueno, en realidad tenemos un montón de preguntas. Sí, Ya el el tema de tiempo evaluación es bien complejo. así es, el tiempo nos está ganando. Vamos a hacer una última intervención. Vamos a activar el micro a Erika Patricia. ¿Ya? A ver si la podemos escuchar. Erika Patricia, adelante. La escuchamos. Seguimos con el... Nada, ¿no? A ver, el último intento. Entonces a Juan. A ver, Juan Carlos Pulcha. Adelante. Hola, hola. Buenas noches. ¿Aló? Sí, Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor noches. Juan, ¿cómo está? Buenas noches, profesora Charo. En realidad tengo dos consultas. Una es para compartir sobre mi experiencia que tiene mi colegio estos dos últimos años con respecto al trabajo en evaluación que estamos teniendo. Ajá. Y hace poco, este año, en el primer trimestre hemos tenido una experiencia sobre no evaluar bimestralmente, sino más bien evaluar a través del proceso. Ya. Bueno, le comento que ha sido una experiencia muy agradable para mí y para las chicas con las cuales trabajo. Le diré que se emociona mucho a través del trabajo para hacer productos. Usted sabe que ahora en la evaluación nos están pidiendo que al final de la unidad o al final del trimestre presentemos un producto. Entonces las chicas son muy entusiastas en el trabajo de su trabajo de productos, ¿no? O sea, de manipular, de buscar, de investigar, de traer el material, de presentarlo, de exponerlo. Y de verdad esa forma cuesta, pero es muy agradable. Es bastante trabajo, le diré que terminaba muy agotado esos días de trabajo, pero sí fue una experiencia. La pregunta es si es conveniente o que se trabaje solo por procesos o también o solo se trabaje
finalmente buscando un producto que es una evaluación bimestral. Muy bien, Juan. Juan, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, Charo, Juan. Ya. Muy bien, colega Juan, mire, yo le comento de que yo siempre me pasa en los talleres. Los docentes me dicen, yo quisiera evaluar de esta manera porque considero te has sentido muy cómodo y es satisfactoria la sensación que has tenido porque has evaluado todo el proceso para llegar a un producto y toda esa parte de la sensibilización, de los valores que están en juego, las actitudes de los chicos que están en juego, no solamente las evaluaciones, ¿no? De tipo escritas, ¿no? Sino también la participación, el colaborar con desarrollar ese producto que van a hacerlo al término de la unidad, por ejemplo, con un proyecto, qué sé yo. Entonces, es satisfactorio, pero les decía, y eso me lo dicen en los talleres, yo quiero seguir trabajando y sería interesante, ¿no? Seguir trabajando así, pero siempre en cuando responda también a las expectativas que tienen los padres de familia. Entonces, informando, comunicando cómo es que el colegio de pronto ha encontrado una manera de que los alumnos entiendan mejor las cosas, que no se vean presionados, porque hay un tema también detrás de otros factores que es la autoestima, del cómo es evidente que en un aula, que en un colegio, ¿no? Que en una institución, los niños van a aprender de manera diferenciada. Los niños, cada uno tiene un estilo diferente de captar ese nuevo aprendizaje. Entonces, los resultados no van a ser iguales porque no estamos trabajando con robots, estamos trabajando con personas. Entonces, eso sí lo tiene que tener claro el padre de familia. Si responde a esas expectativas y ustedes mediante, no sé, la comunicación que tengan, porque supongo que tiene que ser más fluida, no como en algunas instituciones que tienen una reunión al año y es todo. Si es así, como tu colegio quiere tener un nuevo curso en cuanto a la evaluación, yo creo que sigan adelante, ¿no? Pero tú mismo has dicho de que también es todo un trabajo que hay detrás. Es mucho más agotador porque hay que preparar a lo largo de todo este proceso instrumentos que me ayuden y seguramente sui generis, ¿no? Creados por ustedes para que puedan evaluar todos esos procesos por los que van a atravesar sus estudiantes. Entonces, bien por ustedes porque están innovando en cuanto a eso, pero sí tengan claro su objetivo, tengan claro el sistema, tengan claro si responde o no. Yo me imagino que en temas de documentación también para ingresarlos al ministerio, las actas y todo eso, también tienen que ustedes tener todo un proceso y cómo abordar ese tema, ¿no? Sí, pero muy bien por innovar en ese sentido. Y bueno, es una experiencia que va a tener sus resultados y que ustedes como institución también se tienen que evaluar, sería bueno, ¿no? Un antes y después de la aplicación de este nuevo procedimiento que están haciendo en relación a la evaluación. Genial, lo aplaudo. Muy bien, Juan. Bien, Charo, gracias por la respuesta. En realidad ya el tiempo, Charo, nos ha ganado. Han quedado muchas preguntas sin poder lamentablemente atender. Estas preguntas de todas maneras se ha coordinado con Jacobo Miranda para que te las podamos hacer llegar y en base a esto se pueda, exactamente, para que no quede en el aire muchas preguntas interesantes que están realizando. Y este material se le va a enviar al correo electrónico de todos los que han participado en este taller, ¿sí? Bien, Charo, agradecer a los participantes, invitarlos a que también puedan seguir inscribiéndose y matriculándose en los demás cursos, talleres online que tenemos hasta mañana, y a los talleres presenciales que se vienen el otro mes, ¿no? Muchas gracias, Charo. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, colegas. Espero que les haya servido algo hemos visto por el rabillo del ojo de una puerta este tema de la evaluación, que es bastante complejo, es lo que nos aborda muchísimo más trabajo y es lo que finalmente
comunicamos, ¿no? Tanto a la institución, tanto a través de las evaluaciones que toma el Estado, que lo toma tanto el sector público como el sector privado, tanto a los padres de familia. Entonces todos estamos involucrados en tener una política evaluativa, en estar abiertos a los cambios y en seguir adelante con nuestros esfuerzos y con nuestra manera de innovar también dentro de nuestra institución. Muchísimas gracias, buenas noches, espero descansen, ya llega el fin de semana, a descansar, colegas. Muchísimas gracias por la atención. Bien, gracias, hasta luego.